Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Se vienen las vacaciones de invierno, así que a todos aquellos que se están yendo al exterior, les vamos a contar cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de servicios de asistencia al viajero. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días, hoy con la visita del economista Juan José Cruces. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Diego Martínez Bursaco para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, tanto locales como internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Comenzamos rápidamente con todo lo que hemos traído para hoy y vamos a comenzar hablando sobre noticias económicas, porque en los últimos días se conoció un informe, los resultados de un relevamiento realizado por el Banco Central entre un conjunto de analistas especializados respecto a las expectativas sobre las principales variables económicas. Y Santiago, un dato que me sorprendió, que llamó la atención, es el pronóstico de inflación, ¿no? Se está estimando, se está proyectando una inflación del 22% para los próximos 12 meses y el 19% para todo el 2017. Parece excesivamente optimista, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir sobre este tema es que hay que festejar que haya vuelto, ¿no? Este REM, relevamiento de expectativas de mercados, que el gobierno anterior había dado de baja simplemente porque no le gustaba lo que se creía que iba a pasar. La gente pensaba que la inflación era muy alta, se relevaba eso efectivamente y el gobierno anterior decidió darlo de bajo, no publicar más esas expectativas. Bueno, este gobierno por ahora lo va a publicar, y digo por ahora porque, claro, los resultados le vienen dando favorable, efectivamente. Este relevamiento de expectativas muestra que se está confiando en la estrategia del gobierno de bajar la inflación. Recordemos que es el primer objetivo de política económica, por eso se subieron las tasas de interés, por eso se sacrificaron. ¿Le dio favorable y cuán favorable que le dio, no? Claro, el tema de la transparencia estadística tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué tan dispuesto está un gobierno en publicar información cuando le comienza a ser desfavorable? Pero te decía que el principal objetivo de esta política económica fue bajar la inflación, para eso se subieron las tasas de interés, se sacrificaron puestos de trabajo, nivel de actividad y de producción, y bueno, parecería que el mercado por ahora le cree al gobierno, cree que la inflación va a bajar, va a estar por debajo del 20% el año próximo, que de ser así sería un éxito. Y no solamente la inflación, también se cree que va a bajar la tasa de interés. Hay menos optimismo en relación al nivel de actividad económica, ¿no? Para el año que viene realmente, cuando uno consulta a los principales economistas del país, todos piensan que bueno, que se arranca la economía va a ser con un crecimiento muy pero muy leve. Bueno, muy bien. En lo personal veo difícil, volviendo al tema de inflación, que se logre un resultado inferior al 25% para el año que viene, y si se logra, muy probablemente va a ser a costa de un atraso cambiario que puede, hay que tener cuidado justamente de que no suceda eso, porque puede comprometer las posibilidades de crecimiento de la economía y también generar las condiciones para nuevos problemas en el futuro. Así es, Ale, realmente es un tema, ¿no? Hay ahí un trade-off, ¿no? Entre qué hacer con la devaluación, cuál va a ser el impacto en precios. El Brexit en este sentido fue realmente un alivio para el gobierno porque le dio un poco la excusa de devaluar, echándole la culpa a otro, y así el dólar pasó del torno de los 14 a los 15 pesos, aunque bueno, en estos últimos días también mostró una tendencia bajista. Vamos a ver lo que pasa en las próximas jornadas. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema y como adelantamos en la apertura, para todas aquellas personas que se están yendo al exterior en estas vacaciones de invierno que están muy cerca, les vamos a contar cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de servicios de asistencia al viajero. Y con un dato que no puede pasarse por alto. ¿Por qué? Porque la mitad de los argentinos que viajan al exterior en avión, solo la mitad contrata
una cobertura de este tipo. ¿Y de qué estoy hablando? De la asistencia, de esa ayuda que recibe el viajero cuando está afuera y tiene un problema de salud o de otro tipo, porque ustedes saben que estas coberturas también contemplan pérdida de equipaje, ¿sí? Pérdida de documentación, también lo que refiere a responsabilidad civil y algunas cuestiones que se pueden ir complementando a medida que esa cobertura desde ya sale más cara, pero porque incluye más cosas. Como siempre les traemos un ejemplo, ¿sí? Basado en una cobertura de unos $50.000 para un adulto que viaja, y en este ejemplo les presentamos a Estados Unidos por 15 días. Arrancamos en $91, ¿sí? Desde ya es la vez que uno lo contrata para esos 15 días para Allianz, Meridional 104, 106 Ibero Asistencia, Travel Guard 121, 128 QBE. Un poquito más arriba nos encontramos con Cardinal en 132, Universal también el mismo valor, Europe 137, Travel Ace en el mismo precio y 178 para Siscard, que eleva su cobertura, el piso es de unos $60.000, ¿sí? Los precios varían desde ya porque, como les comentaban, tienen distintas cosas contempladas a la hora de tener un problema. Pero a ver, una apendicitis en el exterior, tratarla sale $50.000 y les estoy hablando de $100 o $200, que en el marco de un viaje a Estados Unidos, Europa, desde ya, que es muy ínfimo lo que representa en el presupuesto total. Y vamos a Europa rápidamente, sí, tenemos también, con las mismas características, pero Europa, Allianz $91 también, Meridional 104, Ibero 106, Travel 121, Europe 125. Un poquito más arriba, QBE 128, 132 para Cardinal, Universal 132, Travel Ace 139 y 178 a Siscard. Prácticamente no hay diferencias. Es importantísimo contar con estas herramientas a la hora de tener, así sea, una consulta al dentista. Datos muy útiles entonces para que puedas elegir la compañía de servicios de asistencia que te va a brindar protección en estas próximas vacaciones de invierno. Y vamos ahora a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con lo sucedido a nivel local, donde luego de registrarse un récord del Merval el día lunes, un récord histórico desde ya en pesos, tuvimos bajas en las dos ruedas siguientes, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, Ale, el Merval alcanzó un récord histórico medido en pesos. Esto quiere decir que los inversores de a poco se van soltando, van tratando de aumentar sus posiciones de riesgo, y esto tiene que ver un poco lo que comentaba Santi al inicio del programa, ¿no? En la medida que el Banco Central de la República Argentina vaya bajando la tasa de interés, sobre todo en las LEVAC de más corto plazo, los inversores van a hacer ese mix de cartera, ir rotando la cartera desde posiciones en pesos a tasa fija hacia posiciones en acciones. Eso es lo que estuvimos viendo en esta semana, y quizás relacionando un poco al mercado financiero con la actividad económica, como ustedes todos saben, generalmente la bolsa se anticipa a los movimientos económicos. Entonces, esta suba del índice a sus máximos está representando, nos quiere decir algo acerca del nivel de actividad económica, y es probable que también se haya alcanzado este máximo porque lo peor para la actividad económica podría haber pasado, ¿sí? Y podríamos estar ante un nivel de repunte tenue, como ustedes bien mencionaron, pero repunte al fin de la actividad. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del programa. Ahora nos vamos a un corte. Quédate con nosotros. Al regreso estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos aquí nuevamente y vamos a comenzar rápidamente a responder todas las consultas que hemos recibido. Y vamos a comenzar con las consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta de Carlos sobre la situación del Banco Columbia. Para Carlos, entonces, un banco especializado en créditos para el consumo. Vemos los números en pantalla. Tiene un patrimonio de 358 millones de pesos, depósitos por casi 4.500 millones y resultados positivos de 32 millones de pesos. Muy buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, aunque están algo también por debajo del mercado, Así que asignamos cara seria en este caso para Banco Columbia. Bueno, finalmente comenzó este segundo semestre que en el gobierno se anticipa como un periodo de mejora en las condiciones económicas. Bueno, luego el duro, ¿no? La dura primera mitad del año que hemos vivido. Bueno, nuestra nueva colaboradora, Magalí Arendt, conversó con el público para conocer sus expectativas en relación a este tema.
Financiero habló con la gente para saber qué espera para el segundo semestre en relación a la economía en general y en relación a la situación en particular de cada persona. ¿Usted cree que este semestre va a ser mejor que el semestre anterior? No, para nada. Creo que el presidente no sabe gobernar, que tenía que haberse quedado con las empresas de él. La verdad que no, porque vengo ya con este gobierno y lo voté, y la verdad me arrepiento totalmente. Hasta me quedé sin trabajo. Mira, la verdad que no lo veo así, me parece que no. Parece que va a seguir igual o va a empeorar. Mira, no sé si creo, pero estoy segura que es lo que todos queremos, así que ojalá que sí. ¿Y en tu situación personal las cosas van a mejorar en materia económica? Yo creo que sí, la verdad que tengo esperanza que sí. Estoy mirando ahora, estoy mirando el hoy, y el hoy veo todo mal. No, empeorará. Es demasiado los impuestos, la canasta básica, la canasta para todo el mundo, los jubilados. Para mí está todo mal. Espero que sí también, que sobre todo también pensando en todos, pero también en mí, que sea un mejor semestre. Sí, esperemos que sí. Hay que decir que el gobierno tiene todas las herramientas para hacer que la situación económica mejore en los próximos meses. El interrogante tal vez es si se va a buscar un resultado de corto plazo urgido por las necesidades políticas o si se va a priorizar un crecimiento más sólido, perdurable, que puede tardar un poco más en llegar. Sí, Ale, de hecho creo que hubo un error político, ¿no?, en el decir que en el segundo semestre se iban a resolver todos los problemas y que la economía iba a crecer. Estas cosas no hay que ponerle un tiempo. Si hubiera sido tan fácil, probablemente el gobierno anterior también lo hubiera hecho, ¿no? Definitivamente. Los trabajos serios llevan tiempo y es importante, ¿no?, que la sociedad no sea ansiosa en la búsqueda de esos resultados. Bueno, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales, donde hemos tenido noticias importantes nuevamente del mundo, con una nueva caída de la libra británica. Sí, efectivamente, después de lo que fue este voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los mercados sintieron el impacto, después se estabilizaron y después volvieron a caer. La libra esterlina bajó al mínimo nivel en 30 años y quizás es una lectura positiva para la Argentina, ¿sí? Porque esto saca de la mesa, por lo menos en el corto plazo, cualquier posibilidad de suba de la tasa de interés en las potencias desarrolladas, principalmente Estados Unidos. Y esto quiere decir que Argentina, ahora que volvió al mundo y que tiene acceso al mercado de crédito, va a poder seguir financiando quizás estos desequilibrios fiscales, sobre todo, a tasas... No sabemos si es una buena noticia o una mala noticia esa, ¿no? En línea con lo que hablábamos recién con Santiago. Evidentemente, si es algo transitorio, es positivo. Si es algo que llegó para quedarse, sabemos cómo termina esta película, así que tendremos que seguirla. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones con Juan José Cruces en el próximo bloque, pero ahora te vamos a responder una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Emilia, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta compañía presenta estos indicadores. Activo, 4.388 millones de pesos. Pasivo, 3.789 millones. Patrimonio, 599 millones de pesos. Resultado positivo, 2 millones. Primas, 4.946 millones de pesos. Se informa 2.319 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, acá, ahí, muy bien, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Muy bien, cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso, como acabo de decir, vamos a dialogar con el economista Juan José Cruces. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan José Cruces para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por estar una vez más aquí. Bueno, hablábamos justamente en el primer bloque que en estos últimos días el Banco Central publicó un relevamiento que ha realizado entre importantes analistas especializados sobre las expectativas que tienen para estos próximos meses en relación a las principales variables económicas. Por ejemplo, bueno, en el tema inflacionario mencionábamos que se pronostica para los próximos 12 meses una inflación del 22% y para todo el 2007 una inflación del 19%. ¿Qué opinas sobre este pronóstico? ¿Te parece optimista? ¿Te parece realizable?
Mira, para mí lo más importante a destacar es que vuelve a tener sentido pronosticar agregados macroeconómicos y vuelve a tener sentido porque tenemos una mensura en la cual confiamos. Si estamos discutiendo cuánto va a ser la temperatura la semana que viene y hacemos apuestas sobre la temperatura en la semana que viene, es necesario tener un termómetro que nos diga correctamente cuánto efectivamente termina siendo la temperatura la semana que viene. Entonces me parece que lo primero que en términos de calidad de nuestro funcionamiento como sociedad tenemos que celebrar, como decía Santiago hace un rato, es que ahora el INDEC produce números que le creemos y entonces hace sentido que el mercado genere expectativas y se mensuren las expectativas respecto a estos además por la agregados. importancia, ¿no?, que tienen justamente las expectativas para el acontecer económico, ¿no? Es importantísimo, es un bien público importantísimo que provee el Estado, es cuántos son algunos agregados macroeconómicos clave, como la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, la tasa de desempleo, la tasa de pobreza, índices de delitos. Bueno, felizmente, en la normalización en la cual estamos, empezamos a ver un primer brote verde, un primer signo de calidad institucional, que tenemos esos números. Entonces ahora el mercado hace sus conjeturas respecto del futuro y si querés con gusto. Hecha justamente, ¿no?, esta salvedad muy atinada. ¿Cuál es tu opinión sobre estos pronósticos que, bueno, nosotros en particular en lo personal señalábamos en el primer bloque que parecen excesivamente optimistas, ¿no? Sí, es difícil realmente, digamos, es difícil decir si son o no son optimistas. Estamos en un momento con la inflación por encima del 40% y se está pronosticando para los próximos 12 meses una baja de la inflación a la mitad, ¿no? Sí, lo que pasa es que la inflación del semestre que acaba de pasar tuvo un componente muy raro de una vez y para siempre, esperemos, que es el reseteo de precios. Había muchos precios que no tenían nada que ver con el costo de producción y entonces ha habido ajustes para que el precio refleje de manera más genuina el costo de producción. Y eso pasó en parte en el sector privado y en parte con las tarifas públicas. Ahora, el de tarifas públicas solo hemos tomado la primera grajea de esta medicina amarga y lo antipático que nos cae. Yo creo que en el margen, como yo veo, digamos, como analista independiente, mirando el gobierno, creo que en el margen, en el trade-off, en la relación a veces de tensión entre inflación y nivel de actividad, yo creo que con vista a la elección del año que viene, sospecho que el gobierno va a priorizar el nivel de actividad. Sí, definitivamente. Si yo te digo que el año que viene terminamos con inflación de 18 o de 16, y la verdad que mucho no cambia. Ahora, si se crearon muchos puestos de trabajo, si la gente ve que hay moneda en la calle y hay compras y hay volumen y hay giro de negocio, ¿sabes qué? Llegás a la elección. Entonces sospecho que el gobierno, su prioridad es un pasa no pasa binario, digamos, muy importante, que es la elección. Y va a poner toda la carne en la parrilla para eso. Y en este contexto es difícil de lograr esa inflación del 19% que se está proyectando. Me cuesta suscribir enteramente, pero me imagino que de haber tensiones el gobierno en el margen va a ganar la posición de que, muchachos, lo primero es la elección. Algo que, por otra parte, en Argentina es tradición. Y eso puede implicar lo que vos estás diciendo. Juan, estaba leyendo con mucha atención el libro que nos trajiste, Una República... Bueno, vamos a mostrar un libro que acabas de publicar. Sí. Ahí no sé si la cámara me lo puede tomar. Se llama Una República sin buitres. Tiene un gráfico muy interesante que estaba viendo que muestra cómo tardó en bajar la tasa de interés de los países que fueron reestructurando su deuda, ¿no? 8 o 9 años para que vuelva a niveles normales. ¿Pensás que en la Argentina va a pasar eso? Que a pesar de haber arreglado con los holdouts, vamos a tardar, no sé, 6, 7 años en tener una tasa de interés de refinanciación de deuda que sea normal. Bueno, reconozcamos los logros, ¿no? Hay que mirar el vaso, la mitad medio lleno, aparte de la medio vacío, ¿no? Hace 2 años los bonos argentinos pagaban una tasa de interés del 15%, tenían un rendimiento al vencimiento del 15% anual. Hoy están en 6, 5, 6, entre 5 y 7 según la longitud. Eso es un enorme progreso que ha hecho la sociedad argentina, producto de resolver el problema de los holdouts. Como bien decían hace un ratito, ahora el tema es, viste, tenemos la tarjeta de crédito y ahora nos venden a crédito. No volvamos a pisar el palito clásico en Argentina, que es que cuando el mercado te presta, nos tomamos prestada la vida.
¿Te das cuenta? Porque es mucho más fácil tomar crédito Y pateamos los problemas para más adelante. que tener ¿no? una discusión en el Congreso de cómo corregir nuestros desequilibrios fiscales. Si realmente queremos tener una república sin buitres, tenemos que ser prudentes en tomar un nivel de endeudamiento adecuado. Esa prudencia el mercado hasta ahora nos viene compensando generosamente y efectivamente, como vos bien decís, Santiago, la historia muestra que en un periodo de más o menos 5 o 6 años convergés a la tasa de interés de los países que no hicieron default, que en nuestro ejemplo sería algo parecido a Chile, Claro. que los bonos hoy pagan 2-3%. Pues decís, bueno, los precios de los bonos subieron de tal manera que la tasa implícita de 4-5% fue un progreso, pero hay provincias como Salta o incluso la provincia de Buenos Aires que han emitido deuda al 8 o al 9%, a las mismas tasas que se emitía antes de pagar los holdouts. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso me parece que no es del todo correcto. Buenos Aires con Scioli emitió al 11% y la primera emisión con Vidal fue al 9%. Y esos bonos hoy tienen un interés implícito inclusive menor que eso. O sea, hay un premio importante. Pero el problema, nosotros tenemos, para mí el problema angular de la economía argentina es que nos pasamos de rosca postergando la discusión antipática que es cómo tenemos nuestras finanzas públicas ordenadas. En Argentina las familias tienen sus finanzas públicas ordenadas, en general no toman mucho crédito, pero cuando funcionamos como consorcio, como club de fútbol o como Estado, la finanza parece que paga magoya. Y el hecho de tener acceso al financiamiento es un problema porque hace que no tengamos, digamos, no nos vemos forzados a tener la discusión antipática de tener nuestras finanzas públicas en orden. En este contexto el gobierno ha tenido, yo creo, 2 vientos de cola importantes que le han soplado a Macri. El primero es político. Y es los bolsos de este tipo López han sido un enorme viento de cola para Mauricio Macri. Tal cual. Segundo viento de cola es que ahora con el Brexit tiene algo positivo para Argentina, que los bancos centrales, los países centrales amagan que van a seguir aflojando la tasa por mucho tiempo y eso significa un mundo más líquido donde podemos acceder al financiamiento. Y el tercer viento de cola es que se ha recuperado mucho el precio de la soja. Así que bueno, felizmente el mundo está siendo generoso, digamos. Dios es argentino y nos está tirando un centro. Y en este contexto, Juan José, este mundo más generoso, ¿qué esperás para este famoso segundo semestre, ¿no? Que todos estábamos esperando y que justamente le preguntábamos al público en el bloque anterior también cuáles eran sus expectativas, ¿no? Yo soy un poco más optimista que la gente que mostraron en la encuesta. Nuestro índice de confianza del consumidor en la Universidad de Itela yo dirijo el Centro de Investigación en Finanzas, producimos un índice de confianza del consumidor, que es el principal índice que mide eso que se hace en Argentina. Ese índice bajó fuerte en marzo y abril bajó fuerte, en mayo bajó un poquito, en junio recuperó poquito, pero es como que hemos tocado fondo en términos de, estas son expectativas de la gente, es una encuesta que se hace anónimamente a 1.200 casos en todo el país. ¿Estas expectativas qué revelarían? Y revelan que la gente dice, hubo un cimbronazo, pero siento que el cimbronazo ya pasó. Y las cosas van a mejorar. Como que la gente siente que, o sea, que hemos tocado fondo, ¿Y vos coincidís con esta percepción del público? Yo coincido porque el gobierno está teniendo su fase keynesiana, ayudado por estos vientos de cola que te contaba, y le está tirando un montón de plata encima de la economía para darle manija a la bomba y salir del nivel de estancamiento en que estábamos. Y clásicamente eso en el corto plazo da resultado. ¿Coincidís entonces con la preocupación que yo planteé en el bloque anterior, ¿no? Si vamos a generar las condiciones para un crecimiento breve o para un crecimiento perdurable en el tiempo, ¿no? Mira, yo creo que acá la secuencia es importante. Este año y el año que viene, para mí, para mí no hay que ponerse excesivamente caprichoso en mirar los números fiscales. Hay que reconocer, y lo más importante es ustedes, los medios de comunicación, que la sociedad tomemos conciencia que tenemos que tener finanzas públicas ordenadas. Ahora, cuando la economía está en un estancamiento, tenés que, viste, para arrancar el asado le tenés que tirar un poquito de nafta. Ahora, si te pasás de rosca con la nafta, y ¿sabe qué? El asado va a tener gusto a nafta. Entonces, en algún momento hay que cortar con la nafta y dejar que los carbones se cocinen solos. Ese momento no es este año,
pero la sociedad tiene que ir tomando conciencia sobre la necesidad de tener un sector público ordenado. Muy bien, bueno, clarísimo entonces, Juan José, las reflexiones de Juan José Cruces sobre la situación de la economía y una imagen, una alegoría muy clara de los desafíos que tenemos por delante como sociedad y también como partícipes en este proceso que está llevando adelante el gobierno. Cerramos de este modo, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.